Hola, a través de este video voy a explicarles algunas pautas que deben seguir para hacer una buena introducción. Ya habíamos hablado acerca de esto. Es necesario que aprendamos eh, que todas las introducciones, aunque son muy parecidas, no son iguales y tienen algunas pautas que deben seguirse. En este caso vamos a ver la introducción de un texto argumentativo. Sin embargo, primero vamos a hablar qué es un texto argumentativo y qué necesitamos. Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que este expone ideas de forma coherente, pero no son cualquier tipo de ideas, son ideas argumentativas, es decir, que están basadas en documentación fiable y cosas que usted ya ha estudiado. Segundo, comprueba la validez y pertinencia de una tesis. Significa entonces que para escribir un texto argumentativo necesitamos ser veraces en lo que vamos a decir. No podemos inventarnos una idea descabellada y decir que es una tesis y que nosotros vamos a sustentarla cuando no tenemos argumentos para ellos. Las ideas deben ser claras, ordenadas y precisas. Esto significa entonces que usted debe tener claro de lo que va a hablar y sobre todo debe ordenar sus ideas para que pueda eh, desarrollarlas en orden y así entonces no repita las mismas ideas dentro de todo el texto, sino que pueda desarrollarlas de forma coherente. Es una conversación académica. Esto significa, como dije anteriormente, que su merced tuvo que haber estudiado, necesita de información, necesita de documentación. Si usted no hace esto, muy posiblemente pues no va a tener un bagaje intelectual suficiente para poder hacer un buen texto argumentativo. Además, requiere de habilidades de lectura, escritura y pensamiento crítico. Como les dije inicialmente, no es cualquier tipo de texto, es un texto totalmente académico que requiere de disciplina, que requiere de pensamiento crítico, que requiere que nosotros sepamos escribir y que sobre todo hayamos leído acerca de ese tema. Algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta cuando iniciamos a escribir es, en primer lugar, entonces debemos tener claras cuáles son las lecturas que vamos a utilizar. Por eso es muy importante la documentación previa a la escritura. Identifiquemos el formato de citación que nos están pidiendo. Para nuestro caso es APA, ya lo hemos venido trabajando, pero más adelante entonces les explicaré nuevamente cómo utilizar el formato de citación APA. También debemos tener en cuenta el tipo de público al que va dirigido nuestro texto. Son niños, son adultos, son adolescentes, es una población vulnerable, son académicos. ¿A quién le estamos escribiendo? Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Cuarto, debemos planear lo que vamos a escribir, cómo lo vamos a hacer. Como le mencionaba anteriormente, es importante que ordenemos las ideas para que de esa forma nuestro texto tenga sentido. ¿Cómo podemos hacerlo también a partir de la cohesión y la coherencia? Y quinto, entonces, los aspectos formales. Es muy importante que sigamos las instrucciones. Si nos piden formato APA, pues entonces que las márgenes, que la letra, tal y como nos están pidiendo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto si queremos hacer un buen texto. Bueno, el texto argumentativo consta de tres partes: la introducción, el desarrollo y las conclusiones. En este caso solo vamos a ver la introducción. Entonces, tenemos que la introducción presenta una visión general del texto. Es decir, es un abrebocas, no nos da todas las ideas de una, sino que nos da como un preámbulo de lo que vamos a encontrar en todo el texto. Luego entonces tenemos el tema. El tema es el asunto general del texto y da cuenta de la pregunta y la tesis. Ahora, la pregunta es la manera que tenemos de problematizar ese tema. Y entonces nuestra misión es darle respuesta. Cuando nosotros le damos respuesta, entonces construimos una tesis que viene siendo la postura crítica que nosotros tenemos frente a ese tema y la idea que vamos a defender a lo largo de todo el texto. Esta tesis debe ser una oración que tenga sujeto, verbo y predicado. El sujeto siempre va a ser el tema que nosotros vamos a trabajar. Si su tesis es algo que no tiene ni sentido ni coherencia, pues no va a tener argumentos para poder sustentar su postura.
La introducción también presenta un esbozo de argumentos. Es como una breve presentación de lo que vamos a encontrar en los párrafos siguientes. Pero no es que los vamos a dar todos, sino es una línea, 2 líneas, y que sea totalmente breve. Ahora, la introducción debe responder a las siguientes preguntas. Si usted logra que su introducción contenga estas cosas, habrá elaborado una excelente introducción. ¿De qué va a hablar? Ya lo habíamos dicho, ¿sí? El tema, la idea principal. ¿De qué vamos a hablar? Debe estar en la introducción, debe responder a esa pregunta. ¿Por qué elabora ese trabajo? La justificación. Entonces, viene siendo, o sea, cuando usted se pregunta por qué es tan importante que yo como estudiante, que yo como profesor aborde este tema, ¿sí? Y entonces ahí responde el por qué elabora el trabajo. No es la típica respuesta de elaboro este trabajo porque, no, 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 no. Usted puede decir, abordar este tema es sumamente importante porque permite a la sociedad conocer cuáles son las políticas monetarias que el Banco de la República ha estado empleando para beneficio nuestro, por ejemplo. ¿Para qué lo hace? ¿Sí? ¿Cuál es su objetivo final? ¿Qué quiere lograr? ¿Cuál es su fin? El abordaje de este tema permitirá un conocimiento más amplio de cómo se mueve la economía en nuestro país. Es un ejemplo. ¿Qué encontrará el lector? Ahora, es muy importante que el trabajo prometa algo, que sea innovador, que sea interesante. Siempre les he dicho, la introducción es la carta de presentación de su trabajo, es esa publicidad. Si usted logra vender la introducción, usted ha vendido todo su trabajo, pero si su introducción es pobre, nadie va a leer su trabajo y nadie va a adquirir ese producto porque no es interesante. ¿Cómo lo hará? La forma en que será abordado el texto. O sea, es decir, usted hace una pequeña estructura de su trabajo, pero entonces usted lo puede presentar así. En primer lugar, este texto da a conocer el concepto de política monetaria. En segundo lugar, se hace una explicación y una crítica a la política expansiva y restrictiva. Y finalmente, se hablará de cómo la inflación afecta el comportamiento económico de cada uno de los miembros de la sociedad colombiana. Es un ejemplo. No es que sea así, pero lo que quiero decir es que si usted hace esto en la introducción, a medida que el lector vaya avanzando, se va a dar cuenta en qué punto está respecto a lo que usted mencionó en la introducción. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Si lo hacen, muchachos, se van a dar cuenta que escribir su introducción no va a ser tan difícil. Depende del bagaje intelectual que usted tenga.